¿Dónde se encuentran? ¿Dónde estás tú, Juan? Yo estoy en Cusco, Iván está en Lima. ¿Esa es tu oficina, tu escritorio? Es mi estudio. Es tu estudio, ok. Iván está en Lima, en su oficina, por lo que veo. Exactamente. Bueno, voy a tratar de presentarlos y ustedes me corrigen si hay si hay algún error o hay algo que estoy omitiendo. Ok. Juan Núñez del Prado, Iván Núñez del Prado. Juan, siguiendo la tradición de tu padre, estudiaste también antropología, eres escritor, eres profesor, te has especializado en la cultura religiosa de los incas y de sus descendientes los queros. Te formaste con un maestro bien especial, don Benito Corihuamán, un sanador altomisayoc, con quien tú has incorporado la cultura ancestral, mitos, la tradición inca. Hoy comparten la cosmovisión andina con alumnos alrededor del mundo. Tú has escrito muchos libros, Juan, acerca del tema de la cosmovisión. E Iván, creo, tengo entendido que eres ingeniero industrial y también life coach. Tienen un canal de YouTube y, bueno, muchos alumnos en el mundo. Voy a empezar con tu padre. Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu primer acercamiento al tema de la cosmovisión andina y la expedición de 1955, que creo que fue comandada por tu padre, Oscar Núñez del Prado, en aquella visita que hicieron a Paucartambo? Mi padre organizó esa expedición con profesores de la Universidad del Cusco y con un auspicio del diario La Prensa de Lima, que entonces estaba dirigido por Pedro Beltrán, una prominente personalidad del Perú. Entonces yo tenía 10 años y los expedicionarios se fueron y unos días después regresaron eufóricos porque habían encontrado una cantidad de cosas impresionantes. Estamos hablando de 1955. En aquel entonces, en el mundo académico y en la cultura corriente del Perú, se daba por sentado que los incas habían desaparecido como resultado del choque de la conquista española. Alguien había corregido algo de esto, es un texto de John Rowe, que en un artículo que se llama El Movimiento Nacional Inca, muestra cómo los incas habían supervivido con símbolos y atributos de poder hasta el siglo XVIII y habían encabezado una rebelión anticolonial. Pero lo que los expedicionarios encontraron era que los incas eran parte de la estructura viviente de la cultura del Perú. Había un grupo de personas, los Tero, que reclamaban ser descendientes de Incari, el fundador de los incas, que debió vivir alrededor del siglo X. En tal medida tenían una memoria colectiva que cubría 900 años, pero además acreditaban esto sabiendo hacer y leer quipus, los nudos, los registros de anudaduras en que los incas llevaban su contabilidad imperial. Tenían unos tejidos que eran como el tejido de cumbi de la nobleza inca. Usaban el uncu, que era la túnica negra corta de los incas, y tenían una profusa mitología en que daban cuenta de toda su cosmovisión. Y eran en aquel momento miembros de la comunidad peruana, es decir, los incas estaban vivos en nuestro tiempo. Esto es en 1955. Luego, en 68 hice un estudio sobre el mundo sobrenatural de los quechuas del sur del Perú, como último trabajo dentro de la universidad, pero resulta que el estudio fue paralelo a dos estudios más, uno de Juvenal Casaverde y otro de Manuel Marsal, que encontraron lo mismo, encontraron que existía una religión andina. Es decir, era un cristianismo, pero un cristianismo con una impronta inca sumamente importante. De manera semejante como hay un cristianismo latino o un cristianismo griego, se podría hablar en este caso de un cristianismo inca.
Estos tres trabajos tuvieron difusión y para el día de hoy hay una compilación bastante completa al respecto. Está en la Enciclopedia Iberoamericana de Religiones, en el volumen 4, donde se habla de la religión andina contemporánea. En aquel momento esto era desconocido y se ha ido desarrollando paulatinamente hasta ahora. Y mi contacto más importante ocurre a partir de 1979. Había propuesto una investigación apoyado por un profesor de la Católica, el profesor Luis Miñones, acerca de la existencia de especialistas religiosos en los Andes. Era una investigación puramente académica, estaba financiada por la Fundación Ford. Empezamos a indagar en Cusco y encontramos que no solo habían especialistas, sino que en aquel entonces encuestamos 70 pacos, es decir, 70 especialistas andinos. Esto era importante entonces porque habían más especialistas religiosos andinos que occidentales, si contabas sacerdotes católicos y pastores protestantes juntos. Con don Benito hice un aprendizaje que llevó 9 años exactamente y tuve acceso a un sistema de práctica mística, podríamos llamarlo un arte místico, sumamente complejo, sumamente sofisticado y sumamente poderoso. Finalmente, en 1986, don Benito Jorihuamán me dio la iniciación en el 4º grado, porque esta es una tradición jerarquizada, en el 4º y mayor grado ofrecido por la mística tradicional andina contemporánea. En el año 91 compartí ese ritual con Iván, y después Iván hizo una iniciación directa con otro maestro pero. Okay. Esa es más o menos la conexión. Me gustaría que me contaras un poco acerca de esta nación quero que tu padre ha podido conocer de primera mano, asistiendo también a una ceremonia en Apu Ausangate en ese momento. ¿Cuáles eran, además de las características que tu padre vio y tú corroboraste como descendientes directos de los incas, cómo era la organización? ¿Cuál era el rol digamos, el rol del hombre, de la mujer, la religión, el culto con respecto a la muerte? ¿Qué pudieras darnos como generalidades de esta nación quero? Lo primero que puedo decir es que la expedición tuvo muy poco tiempo para sus indagaciones por una serie de circunstancias. Entonces, en lugar de una introducción paulatina, como es usual en la antropología, usaron un recurso. El recurso era pedir a las autoridades quero que hicieran una invocación de los apus, y se presentaron los investigadores como hijos de Apu Ausangate. Apu es el espíritu de la montaña, en este caso tutelar del Cusco, y se dirigieron a Apu Huamanripa, que era el espíritu tutelar de la nación quero. Esta estrategia permitió una apertura muy rápida y permitió compilar una cantidad extraordinaria de material etnológico en muy poco tiempo. En un artículo que mi padre publicó en 1957, era un discurso de orden en la universidad, en ese artículo aparecen una serie de hallazgos. Esos expedicionarios identificaron por primera vez lo que ahora se conoce gracias a John Murray como el control vertical de los pisos ecológicos. Identificaron el parentesco bilateral paralelo de los incas, es decir, que hay dos linajes, un linaje femenino y un linaje masculino. Es decir, todas las mujeres tienen un linaje por vía de mujeres y los hombres tienen un linaje por vía separada masculina. Esto es un forma muy especial de parentesco, pero concuerda con lo que dice la antropología, es decir, toda cultura tiene dos tradiciones, una para las mujeres y otra para los varones. Solamente que en esta cultura, ese carácter de la cultura universal fue asimilada por los incas,
probablemente por civilizaciones anteriores, pero ese es el parentesco que tenían los incas. Eso era un aspecto importante. La otra cosa fue el hecho del descubrimiento del primer mito de Incari, que después un colega mío, Juan Ocio, ha convertido en una afirmación mucho más grande, hablando de la ideología mesiánica en el mundo andino, en base a la compilación de este primer hallazgo de Quero y hallazgos de otros antropólogos que, noticiados por el descubrimiento en Quero, lo fueron ubicando en diferentes partes del país, entre ellos José María Arguedas, que es un escritor y antropólogo famoso, etcétera, ¿no? Entonces, Ocio pone todo ese material junto y nos dice que existe una ideología mesiánica del mundo andino. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que una sociedad que está en situaciones de presión extraordinaria elabora una expectativa profética para un personaje carismático con poderes sobrenaturales que ha de restaurar la gloria de dicha nación. Es como el mesianismo que existía entre los judíos para el tiempo de Jesús, y cuando Jesús se manifiesta terminó siendo el Mesías para los hebreos y terminó siendo el Cristo para los griegos. Es decir, hay un reconocimiento en ambas tradiciones que se juntaban ahí sobre su carisma. Los andinos esperan esto y esperan este retorno del Inca como una recuperación de una cierta cualidad. Es decir, no se trata de una persona, sino hay un sistema de niveles de conciencia y lo que se espera es recuperar 2 niveles de conciencia que serían 2 niveles de desarrollo místico. En la tradición cuenta con 4 niveles que se pueden transferir y después de ellos tiene el nivel del Inca Auqui o pretendiente a Inca, que tiene como su señal la capacidad de sanar toda enfermedad con solo el toque de las manos. Y después es la recuperación del Zapa Inca, el Inca singular, que tiene es cancha, quiere decir alguien que emite luz visible, entonces tiene una condición de iluminado. Se está buscando recuperar estos niveles y por supuesto se piensa que esa recuperación que está en marcha produciría una revitalización de la civilización inca. Okay. Iván, yo te quería preguntar, en el mundo inca, según lo que he leído, y tú me corriges, hay como 3 niveles. Está el mundo de los dioses, el mundo de los humanos y el mundo de los muertos. ¿Cuánto de esto se ha recuperado o cuánta tradición continúan los queros en cuanto a esta ideología? ¿Y qué es lo que tú rescatas mayormente acerca de la cosmovisión andina? ¿Cuál es el espíritu que es lo que tú compartes durante tus clases? Bueno, sí, la división del causa y pacha o el universo en 3 niveles es una constante, es un factor importantísimo en la cosmovisión andina en general. Se trata de 3 niveles: el Hanaj Pacha, el mundo de arriba; el Kai Pacha, este mundo, la realidad en la que nosotros vivimos; y el Uju Pacha, el mundo interno, el mundo inferior. ¿Okay? Esta división en 3 partes es común a muchas tradiciones en el mundo y es, pero, un factor importante en la tradición inca. Ahora, más allá de esta división, el entendimiento de la realidad del causa y pacha, como se le llama al universo, viene a través de un valor fundamental que se llama Aini. Aini es la reciprocidad sagrada, es el principio de reciprocidad sagrada. Para nosotros, el principio que define la calidad de la energía en todos estos niveles, o sea, la gran calidad de Aini en el mundo de arriba, el Hanaj Pacha, hace que este mundo sea de energía muy fina, muy potente. La limitada capacidad de reciprocidad de los seres humanos en este mundo hace que este mundo sea una mezcla de cosas pesadas y cosas finas. Y la ignorancia del factor del Aini en el mundo inferior hace que este mundo sea un mundo más pesado. Entonces, este principio nos ayuda también a entender cómo está estructurado el universo, ¿de acuerdo? Pero el principio del Aini se aplica a
todos los aspectos de la realidad humana. O sea, todas nuestras relaciones pueden ser vistas a través del Aine. Y según la cosmovisión andina, todo lo que ocurre en el universo puede ser entendido a través de la reciprocidad. O sea, todo lo que nos pasa es un dar y un recibir. Y se dice en nuestra tradición que un buen Aine produce una buena vida. ¿Ok? O sea, y para construir una buena vida tenemos que vivir en una relación de reciprocidad. ¿Ok? ¿De qué se trata? Es aprender a dar y a recibir. Nosotros podemos ser generosos en algunos momentos, pero en algunos momentos no. Y aprender a recibir significa ser humildes también. Reconocer que nos falta algo. Entonces, estos dos momentos en nuestra vida hacen que la calidad de nuestro Aini sea limitada. Si nosotros aprendiésemos a dar y a recibir de manera adecuada, haríamos buen Aini, dice la tradición, buena reciprocidad, y podríamos ser capaces de construir una vida ideal. Buen Aini, buena vida. Ese es el primer principio. Y para nosotros no es solo un principio que nos ayuda a entender el universo, también es un mandamiento. Se dice en la tradición que cada vez que el dios Huiracocha se manifiesta en este mundo, viene al mundo y nos dice, Aininakuichis, practiquen el Aini, sean conscientes del Aini. Y ese es para los andinos el único mandamiento. Ustedes saben que un mandamiento es un consejo divino para construir una buena vida, ¿verdad? Y el único que los andinos tenemos es el Aini. Hay una serie de otros valores también, pero el principio y mandamiento fundamental es la reciprocidad. El contacto con los dioses, con la naturaleza, con la Pachamama, me llama la atención y me gustaría, Juan, que hablaras un poco acerca del despacho, del sentido y el valor que tiene el despacho hoy día en el Perú, porque eso es una práctica muy común, digamos, ¿no? Bueno, voy a empezar con la profundidad de esto, que se la debemos a Luis Lumbreras, uno de los más competentes arqueólogos del Perú. Él ha descubierto un despacho en el Templo Viejo de Chavín. Quiere decir que este tipo de ofrenda tiene 3.500 años. Wow. Luego, un sacerdote católico impresionante, el padre Luis Dalde, que llegó a ser obispo o algo por el estilo, escribió en los años 60 un estudio sobre el despacho. Y el libro se titulaba El Despacho Sacramento Andino. Dicho por un sacerdote católico, quiere decir que el valor del despacho es equiparable para los andinos a cualquiera de los sacramentos de la iglesia, lo cual es mucho decir. Dicho sea de paso, este sacerdote era parte de un movimiento católico que se llama la teología de la enculturación. Está jugando en términos de armonía con los valores tradicionales de las comunidades no tradicionalmente cristianas. Esto ha sido introducido por Vaticano II y me parece que ha constituido realmente una revolución en el anterior exclusivismo de la Iglesia Católica. Entonces, es muy antiguo, tiene el poder de un sacramento. ¿Qué cosa significa? Significa highway. Highway es ofrecer, en el sentido de ofrecer un ágape a alguna persona importante. Haces un ordenamiento del asunto que se llama mastai. Mastai es organizar, que sería semejante a cómo organizas una mesa para un banquete. O sea, no agarras y tiras todo encima de la mesa, sino lo organizas adecuadamente. Ese mastai, o técnica de organización del despacho, es un arte fundamental de los pacos. Y lo que tiene de sorprendente es que el mastai del despacho andino tiene una estructura tahuantin. Tahuantin quiere decir 4 factores integrados. Pero si ves la literatura psicoanalítica, 4 factores integrados son un arquetipo identificado. Es lo que Jung llama el arquetipo mandala. Aparece en todas las culturas con una dimensión de sacralidad. Y es un centro y 4 factores ordenados alrededor.
es la cuadratura del círculo de los alquimistas, es el Cristo Pantocrator de los cristianos, etc. Lo importante es la estructura. Es un arquetipo, lo cual quiere decir que es una estructura prepsíquica, básica, que condiciona la psique humana. Entonces los monjes tibetanos, Perdón, por ejemplo, esa estructura también la tiene la chacana, ¿no es cierto? la chacana tiene esa estructura también. Ujú, ujú. Ahora, la chacana, colateralmente, y podemos desarrollar esto, es el símbolo fundamental de la Pachamama, la madre cósmica. Ujú. Y en ese sentido es muy importante en términos del carácter de lo andino. Pero en general, volviendo al highway del despacho, tienes que organizar un centro y 4 factores, que usualmente el centro está constituido por un símbolo masculino y otro femenino, Ujú. lo que nosotros llamamos Yananti, lo que en psicología junguiana es la pareja real. Ujú. Y alrededor de eso organizamos 4 factores. 4 factores que normalmente son quintus de coca, ramilletes de coca, y cada uno de ellos es ofrecido en tenor de los 3 poderes básicos de los seres humanos, que son Munay, amor voluntario, Yankai, acción, y Yachay, conocimiento intelectual. Entonces, al ofrecer un quinto, estás ofreciendo la esencia de ti mismo, porque soplas en él para proyectar estos 3 poderes. Y los ofreces a las 4 más importantes deidades del lugar en que te encuentras. Básicamente eso es el despacho. Sobre eso puedes poner una cantidad de otras cosas, puede tener un despacho hasta 200 elementos, pero cada una tiene un significado especial relacionado con lo que pides o con lo que quieres agradecer a las deidades. Claro. Es un vehículo de comunicación de Aini. Das para recibir o recibes para dar. Y el vehículo mayor de la Aini es el despacho, que tiene todas estas características de las que he hablado. Como digo, puede tener hasta 200 factores, pero hay un detalle que es importantísimo. El despacho más simple es el Karpai despacho, que es el despacho relacionado con el máximo ritual andino, la iniciación mística. La relación que tiene la cosmovisión andina con la muerte está como emparentada desde el momento mismo de nuestro nacimiento. Hay como un tiempo-espacio donde se imprime el momento energético del alma. ¿Qué me puedes comentar acerca del tema de la muerte? Bueno, nuestra tradición es una tradición trascendente, ¿no? O sea, entiende que nuestra vida no está limitada al nacimiento y la muerte, sino que hay un más allá. La tradición nos dice que cada persona, al terminar su vida, va a trascender este plano y va a ir al Hanajpacha, al mundo de arriba. Entonces la muerte para nosotros es un punto de transición y de pasaje. En términos más generales, es una iniciación más. Y entonces, nosotros hacemos como parte de nuestra tradición un entrenamiento para bien morir. Entonces, más allá de que los seres humanos somos siempre bien conscientes del hecho de nuestra muerte y somos bien conscientes de que algún día vamos a morir, nuestra tradición nos ofrece un entrenamiento, una preparación para el bien morir. No solamente para pasar este momento de la mejor forma posible, de la forma más consciente posible, sabiendo que después hay una continuidad, hay una vida después de la vida, sino que además, por el hecho de que la muerte en sí, como un factor en nuestra psique, va a condicionar la calidad de nuestra vida, ¿de acuerdo? ¿No? Del modo más directo, nuestros miedos, nuestros grandes miedos, están siempre relacionados con la muerte. Y muchas de nuestras fobias que no nos permiten hacer cosas grandes en la vida están relacionadas con el miedo a la muerte, en muchas formas. Entonces, si uno elabora y trabaja este miedo, estos límites personales, unos límites de expresión del poder personal, van a caer y la realización va a estar más cerca, porque vamos a poder expresar mejor nuestro propio ser en esta vida. Lo que he aprendido fundamentalmente
es el pluralismo andino en contraposición con el exclusivismo de la mayoría de las religiones metafísicas. ¿Qué quiero decir con esto? La tradición andina se basa en una revelación, pero esa revelación se produce cuando un inca está honrando el dios del vecino. Entonces, este inca piensa que lo adecuado es incorporar la religión del vecino a la propia. Y la tradición andina es así. O sea, durante toda la expansión del imperio, se incorporaron todas las 52 diferentes religiones que habían en ese momento y formaron un cuerpo con la revelación metafísica andina. Eso creo que es la lección más importante y creo que es la lección más importante para el cotidiano de estos días. Darse cuenta que cada una de las revelaciones es absolutamente verdadera, pero revela una faceta diferente de la realidad. Ahora, ante esta actitud hacia el resto del mundo, esta no solamente tolerancia, porque esto va mucho más allá de la tolerancia, la inclusividad se trata de traer, conectar y relacionarse con los demás de manera totalmente abierta. Más allá de eso, yo diría que para mí, algo que lo más importante que encuentro en la tradición es la valoración del ser. Ujú. El hecho de que todos los seres humanos, cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y que si nosotros expresamos lo que tenemos dentro, el valor de nuestro espíritu y realizamos esto en nuestra conciencia, pues vamos a tomar nuestro lugar en la creación, en nuestro universo. Juan, ¿cuál es tu proyecto, tu próximo proyecto? ¿Estás escribiendo? ¿Estás viajando? Acabo de publicar un libro que se llama, no está directamente relacionado, se llama Diagnóstico Histórico Estructural del Perú. Es un análisis sobre la evolución cultural de mi país. Y por supuesto en ella se ha incluido un capítulo que versa sobre el tema que estamos tratando. Okay. El siguiente proyecto que tengo, y estamos ya por terminarlo, es un proyecto colectivo que llevamos adelante con Iván y con John Wilcox, alguien que ha escrito un libro muy importante sobre la tradición, es hacer una presentación de la práctica espiritual, más o menos en términos de una crónica, es decir, cómo nos hemos encontrado con esta tradición. Entonces, no es necesariamente un libro académico, pero es un libro testimonial en el cual se puede sentir que se está desplegando una especie de aventura personal de los tres personajes. Estamos para redactar los 2 últimos capítulos de este libro y probablemente para fines de este mes vamos a tener el borrador completo. Les agradezco mucho a los dos por este tiempo que me han dado y por promover la cosmovisión andina. Bueno, muchísimas gracias a los dos y feliz semana. Gracias. Muchas gracias, Laura. Un placer. Bye.